Desde que tengo memoria, siempre fui la segunda opción para mi familia. No es que no me quisieran, pero quedaba claro que el centro del universo para mis padres era mi hermano menor, Sebastián. Mi madre solía decir, con una sonrisa indulgente, que yo era más independiente y no necesitaba de tanta atención. Mi padre, por su parte, apenas se involucraba en mi crianza, siempre enfocado en trabajar para el futuro de la familia, que con los años entendí que significaba exclusivamente el futuro del hijo varón de la familia. Bienvenidos a Venganzas Contadas, mi nombre es Carolina y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que esta y otras historias de mujeres guerreras como yo tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. Sebastián nació cuando yo tenía 4 años. Desde el primer momento, todo giró en torno a él. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, cada pequeño logro era celebrado como si fuera un milagro. A medida que crecimos, las diferencias de trato se hicieron más evidentes. Yo siempre fui la niña tranquila, aplicada en los estudios y con grandes sueños. Quería ser doctora desde que tenía uso de razón, el deseo de ayudar a los demás era algo que ardía dentro de mí. Pero mis padres no lo veían igual. Para ellos, yo era una niña buena que, según decían, saldría adelante sola. Sebastián, en cambio, era la promesa de la familia. Desde pequeño, mostró habilidades deportivas, y mis padres, especialmente mi padre, lo veían como una oportunidad. Ese niño tiene talento, decía con orgullo. Se dedicaron a llevarlo a entrenamientos, a comprarle equipo caro, a inscribirlo en las mejores escuelas deportivas. Todo con la esperanza de que un día llegara a ser una estrella del fútbol americano. No importaba que sus calificaciones fueran mediocres o que constantemente tuviera problemas en la escuela, para ellos, sus logros en el campo justificaban todo. Recuerdo claramente una conversación que tuve con mi madre cuando tenía 17 años. Había recibido una carta de aceptación de una universidad prestigiosa, un sueño hecho realidad para alguien como yo, pero con una traba, necesitaba apoyo económico para la matrícula. Mi corazón se llenó de ilusión al contarles la noticia durante la cena, pero la reacción de mis padres fue fría. ¿Cuánto dinero dices?, preguntó mi madre, sin mucho interés. Es una beca parcial, así que con unos $10,000 podríamos cubrir el primer año. Me mataré a estudiar para que el segundo año me den la beca completa, sacaré las mejores notas de la clase, lo prometo. Mi padre negó con la cabeza casi de inmediato. Lo siento, pero ya estamos invirtiendo mucho en Sebastián. Su entrenamiento, sus viajes, no hay forma de que podamos permitirnos otro gasto más. Además, ¿no puedes estudiar algo más económico y más cerca de casa así nos ahorramos el alojamiento? Sentí que el mundo se desmoronaba. A pesar de mi esfuerzo y mis sueños, parecía que nunca sería suficiente para ellos. Mis padres estaban dispuestos a hipotecar su futuro por Sebastián, pero no podían siquiera considerar invertir en mi educación. Decidí no insistir. Si algo me caracterizaba, era mi orgullo y mi capacidad de adaptarme. Busqué trabajo en un restaurante local como camarera y postergué mis estudios. Pasé meses ahorrando cada centavo, soñando con que algún día podría hacer realidad mi sueño. Fue en ese restaurante donde conocí a Daniel, un joven cocinero que, como yo, trabajaba duro para construir un futuro mejor. Al principio, éramos solo compañeros de trabajo, compartiendo historias y risas en los momentos de descanso. Pero poco a poco, nuestra conexión se volvió más profunda. Daniel era todo lo que necesitaba en esos momentos, amable, comprensivo y lleno de sueños. Empezamos a salir y, antes de darnos cuenta, estábamos profundamente enamorados. Daniel era mi refugio en medio del caos. Me escuchaba cuando le contaba sobre mi familia, sobre cómo Sebastián estaba viviendo una vida de privilegios mientras yo apenas podía sostenerme. Él también había tenido una infancia complicada, y eso nos unía aún más. Poco a poco, comenzamos a soñar juntos, imaginando un futuro en el que ambos saliéramos adelante. Sin embargo, la vida tenía otros planes para mí. A los 20 años, descubrí que estaba embarazada. La noticia me llenó de emociones contradictorias, miedo, alegría, incertidumbre. Cuando le conté a Daniel, él me abrazó con fuerza y prometió que enfrentaríamos todo juntos. Pero sabía que contarles a mis padres sería un desafío diferente. Mi madre fue la primera en enterarse, y su reacción fue de pura decepción. ¿Cómo pudiste hacer algo tan irresponsable?, me reprochó,
con el ceño fruncido. Mi padre fue aún más duro. Dijo que ya tenían suficientes problemas con Sebastián como para cargar con mi error. Tu hermano empieza la universidad el año que viene, y no vamos a renunciar a esta gran oportunidad por tus caprichos. Si decides tener ese bebé, Carolina, tendrás que buscar otro sitio donde vivir. Ya eres mayor de edad y no podemos hacernos responsables de tus malas decisiones, así que habla con Daniel y que sea él quien te mantenga a partir de ahora. Sus palabras me destrozaron. Me echaron de casa esa misma semana, y aunque Daniel y yo logramos encontrar un pequeño apartamento, el dolor de ser rechazada por mi propia familia era insoportable. Mientras tanto, Sebastián seguía siendo el centro de atención. Cada vez que pasaba frente a mi antigua casa, veía a mis padres llevándolo a entrenamientos, sonrientes y llenos de esperanza. Sin embargo, en el fondo, una chispa comenzó a encenderse en mí. Sabía que, aunque estaba en mi punto más bajo, no podía rendirme. Tenía a Daniel, a nuestro hijo en camino, y mi sueño de ser doctora aún latía con fuerza en mi corazón. No sabía cómo, pero estaba decidida a demostrarles a todos, especialmente a mí misma, que era capaz de superar cualquier adversidad. La vida en el pequeño apartamento que compartía con Daniel era dura, pero también nos unió más que nunca. Cada día parecía una batalla, pero juntos formamos un equipo sólido. Mientras yo lidiaba con los desafíos del embarazo, Daniel trabajaba turnos dobles en el restaurante para asegurarse de que nunca nos faltara lo básico. Su amor y compromiso eran inquebrantables, y eso me dio fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, comencé a ver el embarazo no como un obstáculo, sino como un nuevo propósito. Mi bebé merecía una vida mejor, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para garantizarlo. Decidí que, a pesar de las circunstancias, mi sueño de convertirme en médico no estaba muerto. Ahorrábamos hasta el último centavo, sacrificando pequeñas comodidades para construir un futuro mejor para nuestra familia. Había noches en las que soñaba despierta con las aulas de la universidad, recordándome a mí misma que todo esto valdría la pena algún día. Un día, mientras trabajaba en el restaurante, una clienta habitual, la señora Alicia, notó mi vientre abultado. Era una mujer amable, siempre dispuesta a conversar. Aquella tarde, después de una larga charla, me hizo una oferta que cambió mi vida. Carolina, he observado lo trabajadora que eres, incluso estando en tu estado, eres admirable. Sé que sueñas con ser doctora y estoy convencida que sacarías las mejores notas si te dieran la oportunidad. Mi marido y yo estamos jubilados y tenemos una buena pensión. Aunque lo intentamos por todos los medios, no conseguimos tener hijos. Lo hemos hablado y nos gustaría prestarte el dinero para tus estudios, ya nos lo devolverás algún día cuando seas una cirujana de renombre. No podía creer lo que estaba escuchando. Una posibilidad de regresar a mis estudios parecía un sueño distante, y ahora, frente a mí, aquella señora me ofrecía un puente hacia esa meta. Acepté con gratitud y le prometí que le devolvería hasta el último céntimo lo antes posible, y semanas después, estaba en una oficina de la universidad, llenando formularios y pagando la matrícula para el siguiente curso académico. Decidí inscribirme en un programa de estudios en línea mientras trabajaba en el restaurante. Los días se volvieron aún más largos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que avanzaba hacia algo. Daniel me apoyó en cada paso, y cuando nuestro hijo, Matías, nació, su llegada reforzó mi determinación. Matías era un bebé tranquilo y alegre, y aunque las noches sin dormir eran agotadoras, cada sonrisa suya me recordaba por qué estaba luchando. Daniel y yo nos turnábamos para cuidar de él, y poco a poco encontramos un ritmo que funcionaba. Nuestro pequeño apartamento, aunque modesto, se llenaba de risas y amor. El tiempo pasó y, con esfuerzo constante, logré sacar tiempo de donde no lo tenía y conseguí sacar las mejores notas de mi promoción. El segundo año de carrera me dieron una beca completa gracias a mis notas y pude devolver a Alicia todo el dinero prestado, además de regalarles un viaje en crucero en forma de agradecimiento. Uno de los momentos más dulces llegó cuando Daniel, quien siempre había soñado con ser chef, recibió una oferta para trabajar en un restaurante con 3 estrellas Michelin y con un sueldo de vértigo. Su talento había llamado la atención del dueño del restaurante de lujo, y aunque significaba que tendría que trabajar más horas, también traía un aumento significativo en sus ingresos. Fue un momento de esperanza para ambos. Su éxito me inspiró aún más para seguir adelante. Mientras mi vida comenzaba a mejorar, las noticias de mi hermano Sebastián pintaban una imagen muy distinta. Su desempeño en el equipo de fútbol se había deteriorado, y sus calificaciones eran un desastre.
Una noche, recibí una llamada de mi madre. A pesar de nuestro distanciamiento, su voz temblaba de preocupación. Sebastián está en problemas, Carolina. Lo han suspendido del equipo por beber y meterse en problemas. Tu padre y yo estamos tratando de ayudarlo, pero no sé qué vamos a hacer con él. Aunque supe que mis padres esperaban que ofreciera alguna solución, no tenía nada que darles. Mi energía estaba completamente enfocada en mi hijo, mis estudios y el futuro de mi familia. Aún así, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y justicia al escuchar cómo su favoritismo ciego había resultado en desastres. Con cada logro que alcanzaba, me sentía más segura de mí misma. Un día, al final de un turno largo en el hospital donde comenzaba mis prácticas como cirujano, el cirujano jefe del hospital pidió hablar conmigo personalmente. Me dijo que había observado mi pericia durante las prácticas y que mi currículum era brillante. Me ofreció trabajar para él como aprendiz primero, pero con idea de ocupar su puesto en el futuro. Me quedé en shock. Todavía no había obtenido el título de medicina y ya me estaban ofreciendo un trabajo alucinante, me estaban fichando cual jugador estrella de la liga de fútbol y me ofrecían un contrato bastante jugoso. Esa noche, Daniel y yo celebramos con una cena casera y brindamos con champán francés esta vez. Por fin teníamos todo por lo que habíamos luchado. Habíamos construido un gran futuro juntos, y cada pequeño paso era motivo de celebración familiar y cariño. Mientras mi mundo seguía avanzando, el de Sebastián seguía desmoronándose. Mi madre me llamó nuevamente, esta vez para decirme que él había convencido a mis padres de hipotecar la casa para financiar un nuevo negocio de mi hermano. En el fondo, sabía que no terminaría bien, pero estaba demasiado enfocada en mis propios desafíos como para involucrarme. Si mis padres querían seguir echando dinero en ese pozo sin fondo que era mi hermano, adelante. Daniel y yo seguimos creciendo, tanto personal como profesionalmente. Matías, nuestro hijo, se convirtió en la alegría de nuestras vidas. Mi relación con mis padres seguía siendo distante, pero en el fondo, no guardaba rencor. Estaba demasiado ocupada construyendo algo hermoso para preocuparme por su ceguera pasada. No fue hasta meses después, cuando finalmente acepté la oferta y me convertí en doctora, que todo volvió a un punto de inflexión. El destino tenía su propia manera de equilibrar las cosas, y aunque yo no buscaba venganza, la vida misma parecía estar dispuesta a mostrarle a mis padres y a Sebastián las consecuencias de sus decisiones. Por favor, antes de acabar, si te está gustando el relato, recuerda dar un like y suscribirte a nuestro canal para que esta y otras historias de mujeres como yo sean difundidas y más visibles en YouTube. También puedes dejar un comentario contándonos tu historia o dejando alguna sugerencia para mejorar el canal. La vida había cambiado radicalmente para mí. Después de años de sacrificios, estudio incansable y noches en vela, finalmente era cirujana en un hospital de prestigio y la vida me sonreía. Por primera vez, sentí que el peso de mi pasado había disminuido. Mi vida, construida con trabajo y perseverancia, comenzaba a florecer. Pero mientras mi estrella ascendía, el mundo de mi familia se derrumbaba. Un día, recibí una llamada inesperada de mi madre. Su voz temblaba con un tono de desesperación que no había escuchado antes. Carolina, estamos en serios problemas. Sebastián, lo han arrestado. Y hemos perdido todo el dinero y nos van a quitar la casa. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. En el fondo, sabía que algo así era inevitable. Mi hermano había sido expulsado de la universidad un año antes, después de ser sorprendido destrozando el salón de trofeos con un grupo de amigos mientras estaban ebrios. Lo intentaron todo para ocultarlo, incluso sobornar al decano, pero el incidente era demasiado grave. Sin su beca y sin estudios, Sebastián convenció a mis padres de hipotecar la casa familiar para financiar un negocio de inversión en criptomonedas, prometiéndoles que les devolvería cada centavo con intereses. Ellos, cegados por su favoritismo, accedieron sin cuestionar. El supuesto negocio resultó ser una estafa, orquestada por Sebastián y un grupo de amistades de dudosa reputación. El dinero por supuesto desapareció y en cuestión de meses, mis padres perdieron la casa, y mi hermano fue arrestado por fraude. Su mundo, construido sobre privilegios inmerecidos y falsas promesas, había colapsado. Mientras mi madre lloraba al otro lado del teléfono, me sentí invadida por una mezcla de emociones. Había una parte de mí que quería decir, se los advertí, pero la compasión que había cultivado durante mis años de adversidad prevaleció. Aunque mis padres nunca habían creído en mí, no podía negar que eran parte de mi historia. Me dolía verlos así,
y sabía que ayudarles no era una obligación, sino una elección que reflejaba la persona que había decidido ser. Una tarde decidí visitar a mis padres. Su situación era peor de lo que imaginaba. Estaban viviendo en un pequeño apartamento alquilado, con apenas lo necesario para subsistir. Mi madre, con el rostro envejecido por el estrés, y mi padre, siempre tan orgulloso, ahora evitaba mirarme a los ojos. «Hija», comenzó mi padre, pero no pudo continuar. Las lágrimas corrían por su rostro. «Perdónenos, Carolina», dijo mi madre, rompiendo en sollozos. «Fuimos horribles contigo. Todo lo que hicimos, todo el apoyo que dimos a Sebastián a tu costa, fue un error. Tú eras la fuerte, la que realmente merecía nuestra confianza. Y ahora nos hemos dado cuenta demasiado tarde». Ese momento fue el cierre de una herida que había llevado conmigo durante años. No necesitaba que me lo dijeran para saberlo, pero oír sus disculpas, ver su arrepentimiento genuino, me dio una paz que nunca creí posible. No los perdoné por ellos, sino por mí, porque cargar con ese resentimiento ya no tenía sentido en mi vida. Con el éxito que había logrado, tenía los medios para ayudarlos. Decidí comprarles una casa nueva, modesta pero cómoda, en un barrio tranquilo. No lo hice para demostrarles nada, sino porque sabía que no podía ignorar el amor, por defectuoso que fuera, que alguna vez me dieron. Ver la gratitud en sus ojos cuando les entregué las llaves fue un momento indescriptible. Por otro lado, Sebastián enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Fue sentenciado a varios años de cárcel por estafa piramidal, y aunque intentó justificarse diciendo sus socios le habían engañado, sus falsedades no tuvieron peso ante un tribunal. La diferencia entre nosotros se había hecho evidente, mientras él buscaba atajos y excusas, yo había construido mi camino con esfuerzo y determinación. A pesar de todo, no guardaba rencor hacia él. Entendí que sus problemas no solo eran resultado de sus acciones, sino también del favoritismo ciego de mis padres, que nunca le enseñaron responsabilidad ni valores. Era un triste recordatorio de cómo la falta de equilibrio puede destruir vidas. La vida me había dado una lección valiosa. No importa cuán injustas sean las circunstancias iniciales, lo que define nuestro destino son las elecciones que hacemos y el esfuerzo que ponemos en superarlas. Ver a mis padres arrepentidos, a mi hermano enfrentando las consecuencias de sus actos, y a mí misma en un lugar de éxito y paz interior, me mostró que la justicia no siempre es inmediata, pero siempre llega. Ahora, cada vez que entro al quirófano, siento un profundo agradecimiento por el camino que recorrí. Mi historia no solo me hizo más fuerte, sino también más compasiva. No me definió el abandono, ni el favoritismo, ni las dificultades, sino la capacidad de transformar el dolor en propósito. Ese, entendí, era el verdadero equilibrio del karma.